Buen día a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Agradecemos a USAID y al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública por ofrecer este espacio para el webinar Experiencias Nacionales en la Implementación del Enfoque de Policía con Componentes de Proximidad. Esta ponencia forma parte del ciclo de webinars sobre justicia cívica y policía orientada a la solución de problemas que se llevará a cabo del 10 de junio al 8 de julio. Este webinar en particular habla sobre las experiencias de implementación de modelos y estrategias de proximidad a fin de conocer buenas prácticas y áreas de oportunidad en la materia para su escalabilidad en otros municipios del país. En esta ocasión nos acompaña Leonel Fernández, director de fortalecimiento de la sociedad civil del Observatorio Nacional Ciudadano, quien hará el rol de moderador en este webinar. Leonel Fernández es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente coordina proyectos sobre rendición de cuentas y registro estadístico de delitos en fiscalías, así como de policía orientada a problemas y justicia cívica. Ha desarrollado un modelo de capacitación y certificación para observatorios locales, para organizaciones de la sociedad civil, con un enfoque en generación de evidencia para el desarrollo de políticas de policía orientada a problemas. Asimismo, ha desarrollado herramientas de investigación y observación estadística de la incidencia delictiva, así como una encuesta de victimización y cultura de la legalidad. Antes de entrar de lleno en el tema, hay algunas indicaciones para nuestros asistentes. A lo largo de la sesión podrán escribir sus preguntas en el chat, y al final se seleccionarán cierto número de preguntas, las cuales serán respondidas en vivo, esto por cuestiones de tiempo. Sin más por el momento, cedo la palabra a nuestro moderador, Leonel Fernández, director de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, te molesto con tu micrófono, por favor. Gracias. Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar con nosotros. Es un gusto para el Observatorio Nacional estar moderando esta mesa y que puedan compartir con nosotros pues una sesión con los principales expertos en el tema de policía de proximidad de nuestro país. Me da mucho gusto poderles presentar a nuestros panelistas, tres grandes figuras, tres grandes expertos en el tema de policía de proximidad, no solo en la parte teórica, pero también en la parte práctica, en la parte de cómo lo han llevado en su trabajo. Esta es la segunda ronda de webinars de Justicia Cívica y Policía. Es el webinar número 4 y hablaremos sobre las experiencias nacionales a nivel local en la implementación del enfoque de policía con componentes de proximidad. Me da mucho gusto y en primer lugar les quiero presentar al maestro Jorge Amador, quien desde 2013 es el titular de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Ciudad Nezahualcóyotl en la Ciudad de México, en el Estado de México, perdón. Es maestro en Filosofía por la Universidad de Guadalajara. Ha sido diputado federal de la 51ª legislatura y coordinador de asesores del subsecretario de Coordinación Delegacional y Metropolitana del Gobierno del Distrito Federal. También ha sido director general de Planes y Organización Táctica adscrito al Estado Mayor Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Asimismo, fue director de seguimiento y evaluación de las coordinaciones territoriales de seguridad pública y procuración de justicia en la jefatura de gobierno en la misma Ciudad de México. Fungió como encargado de coordinación general del Gabinete de Gobierno y de Seguridad Pública también en la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, maestro Jorge, por estar con nosotros. En segundo lugar, les quiero presentar al maestro Gerardo Palacio Pámanes, al doctor Gerardo Palacio Pámanes, quien actualmente es secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Guadalupe, en el estado de Nuevo León. Gerardo es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, colaboró como coordinador del Centro de Reinserción Social Cadereyta y asimismo como subdirector de la Colonia Penal Federal Islas Marías. Ha sido director general del Centro de Desarrollo Integral para Menores en la Ciudad de México y coordinador general del Sistema Penitenciario de Nuevo León. Fungió como director de la Academia Estatal de Policía y fue rector fundador de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado y como secretario de Prevención del Delito en el municipio de Guadalupe. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos el día de hoy. Finalmente, les presento a Pablo Alarcón, quien es el director operativo de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Pablo es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se graduó del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial.
Perteneció a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y se desempeñó como comandante de sector en la Policía Estatal. Después de ello, fue director de la Policía Territorial de la Secretaría de Seguridad Pública. En 2017 se integró al equipo de la Policía Municipal de Morelia como supervisor general, donde se impulsó el modelo de proximidad social y justicia cívica. En el 2018 se integró al equipo de la Dirección General de Seguridad Ciudadana como director operativo de la Alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de implementar el modelo de proximidad y atención a víctimas y con ello fortalecer la seguridad de la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de México. A continuación, les presentaré cuáles van a ser las reglas del juego de nuestra plática del día de hoy. Trabajaremos en 4 bloques. La primera ronda les pediré a los participantes que respondan a la pregunta de cuáles son los ejemplos prácticos de cómo se ha implementado la policía de proximidad en su municipio. Queremos conocer qué es lo que hacen, cuál es su trabajo y qué ha sucedido en los últimos años y cómo ha cambiado la realidad de sus municipios a partir de la implementación de esta policía de proximidad. Cada uno de nuestros panelistas contará con 6 minutos. Les pido, por favor, que cuiden el tiempo para poder pasar a la segunda ronda. La segunda ronda será una ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas ya preparadas. Permitiremos que sea un debate fluido, que se haga la plática. Esta sesión durará 30 minutos. Aproximadamente trataré de que cada uno de los participantes tenga 10 minutos de participación. El tercer bloque haremos una sesión de preguntas y respuestas al público de más o menos 15 minutos. Dependiendo del tipo de preguntas, alrededor nos dará tiempo de algunas entre 4 y 6 preguntas aproximadamente. Finalmente, cerraremos con un bloque de conclusión donde cada uno de los 3 panelistas podrán cerrar con sus principales conclusiones, recomendaciones e ideas de política pública hacia el futuro y finalmente una recapitulación. Me gustaría comenzar con una definición muy básica de qué es proximidad, de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública define la proximidad como un mecanismo de gestión policial que busca que la seguridad se construya de manera colectiva y colaborativa. Asimismo, es una filosofía que se debe adoptar en toda la corporación policial, la cual debe tener como prioridad a la ciudadanía y la percepción que ésta tiene de la institución. Es de principal importancia que las policías generen interacciones positivas con los ciudadanos y se genere una relación de confianza por la cual se pueda obtener información importante para que, además de combatir la violencia y delincuencia, se logre identificar y resolver cuáles son sus causas, lo cual permitirá una prevención más proactiva. Finalmente, de acuerdo con INCIDE, al modelo de policía de proximidad social y comunitaria se le ha dado diferentes nombres en nuestro país, tales como policía de cuadrante, policía de barrio o gestión policial. Pero la finalidad principal con la que ha venido asentándose en decenas de países alrededor del mundo ha sido una sola: superar el abordaje tradicional, que es de un tipo coercitivo y meramente reactivo de la actuación policial, por otro, que sin descuidar lo anterior, pone el acento en la acción preventiva, en la acción proactiva y de colaboración con otros actores sociales como la vía más efectiva para enfrentar el incremento de los niveles de violencia y de la inseguridad a partir de la prevención y de la colaboración entre ciudadanos. Dicho lo anterior, comenzaremos formalmente con el panel. Esta primera ronda, introducción de cada uno de los panelistas. Le cedo la palabra al doctor Gerardo Palacio Pámanes para que nos comparta cuáles son las principales actividades y experiencias que han tenido en el municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Gracias, muy buenos días, damas y caballeros. Les agradezco en todo cuanto vale la deferencia y la invitación para participar en este webinar. Aquí en la Policía de Guadalupe, ayer cumplimos 20 años de gestión. 20 meses, perdón, de gestión. Son muy pocos, pero hemos hecho cambios significativos con el objetivo de poder aproximarnos al modelo policía de proximidad, admitiendo que todavía no estamos en él. Para ello, yo pienso que es importante establecer un contexto general para quienes nos escuchan y nos ven, de que hay, a nivel básico, hay 3 modelos policiales. El modelo gubernativo, que es en donde, en mi opinión, prácticamente México está, con algunas excepciones. Después el modelo legalista y finalmente el modelo de proximidad, que propiamente dicho se le ha dado a denominar en la doctrina como el modelo de policía comunitaria. Y estos modelos se distinguen por la respuesta que dan a la pregunta de cómo se legitima la policía. Nosotros en México, esta es mi opinión, estamos en el modelo gubernativo. Por lo tanto, lo que voy a mencionar yo a continuación es cuál es la ruta que hemos trazado para tratar de transitar de un modelo a otro, admitiendo que estamos en un modelo que recibimos una policía que no estaba en un modelo de proximidad consumado. Primero, es importante hacer una cartografía policial para poder distinguir entre zonas, sectores y cuadrantes.
según cómo se le denomine. Hay algunas corporaciones que a la zona le llama delegación o que le llama cuadrante, a lo que a nosotros sector no importa. El caso es poder poner sobre un mapa los casos que suceden y que son de competencia policial. Después de la zona bajas a nivel sector, porque te das cuenta que en ocasiones hay problemas, no en toda una zona, por ejemplo, conformada por 50,000 viviendas, sino solo en un sector de esa zona, y puedes focalizar para establecer tácticas diferenciadas por sectores, porque no en todo el mapa se te va a presentar el mismo tipo de problemas, ni en cantidad ni en calidad. Después de responder preguntas como en dónde suceden los problemas, qué tipo de problemas, cuándo, a qué hora, es importante pasar a la unidad de investigación criminal que fundamos nosotros en esta administración y a la unidad de análisis para que respondan a preguntas de quiénes, cuándo, con quiénes se reúnen, cuál es la red de vínculos. Después de hacer esto, sí es importante una descentralización parcial de los servicios de la policía, en donde no todo parta del cuartel general, ni todas las decisiones se tomen en el centro. Yo pienso que también hay que ser cautos en esto, no hay que ser muy románticos y pensar en una descentralización del mando absoluta. Pienso que no se puede hacer de esa manera. Quizá mis compañeros panelistas estén en otra opinión. Mi opinión es que sí se puede hacer de manera parcial. Aquí en Guadalupe tenemos, cada zona policial, tenemos 6 zonas policiales, cada una tiene su cuartel, cada una tiene su jefe o jefa de zona y su personal. Y ellos montan servicio, se les nombra servicio en cada una de estas zonas donde tienen su parque vehicular, su banco de armamento y se hacen las ordenanzas generales y los briefings en cada cambio de turno en cada una de estas zonas. Esto nos permite a buscar que los policías de cada zona y cada sector no los estemos cambiando de una semana a otra para que logren arraigo ciudadano y echar raíces en su sector, de tal manera que nosotros podamos hacer a través de la dirección de proximidad que tenemos aquí, juntas vecinales y con los vecinos realizar diagnósticos participativos para después, poco a poco, en un proceso de enseñanza-aprendizaje de los vecinos a nosotros y de nosotros a los vecinos, poder hacer una especie de metodología de árbol de problemas simplificado y determinar cuáles son los problemas del sector, cuáles son competencia de los ciudadanos en realidad, cuáles son competencia de los policías y cuáles son competencia de ambos dos. Hacemos una hoja con acuerdos y la firmamos. Los acuerdos los firmamos los ciudadanos y los policías y en un mes calendario nos volvemos a reunir y en esa misma hoja, en un recuadro al fondo de la misma, los vecinos nos evalúan si a la fecha nosotros hemos estado cumpliendo con esos acuerdos. Lo que sigue a continuación en nuestra estrategia es que los vecinos nos evalúen a los jefes de zona, a los jefes de sector y a los policías pie a tierra y en patrullaje motorizado que tenemos en su sector, con la intención general, aunque no se puede llevar a cabo en todos los casos, de jamás mover a los policías para que echen raíces en su sector, de tal manera que podamos llegar a un momento en que los ciudadanos nos digan, mi policía, no me cambien a mi policía. Es común que la gente te diga, sobre todo cuando tiene quejas, tu policía hizo esto, tu policía hizo aquello. Cuando nosotros logremos echar raíces de esta manera, y lo estamos empezando a lograr, pero poco a poco, sector por sector, tenemos muchos sectores en el municipio, entonces la gente nos empieza poco a poco a decir, mi policía, no me lo cambies, es muy bueno, ya lo conocemos, confiamos en él. De esa manera, nosotros lograremos una legitimación ciudadana, no una legitimación gubernativa o legalista que quizá en otra intervención pueda mencionar en qué consiste aquello. Mientras tanto, lo que nosotros hacemos, y lo digo de manera de diagnóstico, es la Policía de Guadalupe no está en el modelo de proximidad, pero sí está en transición hacia el modelo de proximidad. Y para dar estos pasos hemos creado una dirección como un componente más de nuestro organigrama, pero sin lugar a dudas esto lo hemos hecho para que después, en un estado de cosas ideal pero posible, podamos mencionar, afirmar que toda la filosofía de proximidad permea y define ya a la corporación entera. Hasta aquí mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Excelente participación. Me quedo con lo de mi policía. Creo que ese es un tema fundamental para que
no solo lo tengan en mente las cabezas y los mandos, sino también los propios elementos. Si el elemento se siente y el compañero y el policía se siente como parte de una comunidad, seguramente su trabajo va a ser mejor. Si logramos que ese mi policía se tatúe en los corazones de cada uno de ellos, estaremos logrando esa transición de la que hablas. Muchas gracias, Gerardo. A continuación cedo la palabra al maestro Jorge Amador para que nos platique qué es lo que han hecho en Essen ya estos bastante años que han estado en esta segunda pues temporada de dirección a partir de 2013, ya casi 8 años, 7 años, 7 meses, que hemos tenido la fortuna de contar con una de las mejores experiencias de policía en general de todo el país. Muchas gracias, maestro Jorge, le cedo la palabra. Si puede activar nada más su micrófono. Listo. Gracias, Leonel. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Debo decirles a ustedes que sospecho que tenemos la experiencia más prolongada. Inicialmente partió esta experiencia del 2003 en Nezahualcóyotl, que para conocimiento de ustedes pues es el municipio más joven de los que estamos participando aquí en este encuentro. Ahí en la pantalla están algunos datos. Somos el municipio más densamente poblado de nuestro país y desde luego con una fama de criminalidad, de inseguridad muy grande, que afortunadamente poco a poco hemos ido cambiando. En la primera etapa de 2003 a 2009, básicamente lo que hicimos fue romper con el viejo esquema tradicional de lo que es una policía e intentar establecer esta policía que definió muy bien nuestro compañero Leonel en términos de lo que es la policía de proximidad. Partimos de transformar una corporación muy corrompida, una estructura de mandos que cometía el abuso sobre la población y sobre los propios policías. Y bueno, finalmente debo decir que la policía de proximidad no puede construirse sin un combate con las tradiciones, y estas tradiciones muchas veces son delictivas. Tuvimos que meter a la cárcel a los mandos y a los policías que eran delincuentes uniformados. En lo que aparece en la pantalla podemos ver cómo hemos evolucionado a lo largo de estos años. Hubo un periodo, este primero hasta 2009, en donde logramos una reconciliación con la población y logramos nosotros un gran avance en términos de depuración y de estructurar lo que llamamos el servicio vecinal, con la consigna de llevar la seguridad a la casa de los ciudadanos. Dividimos desde luego el territorio en sectores y dentro de los sectores cuadrantes. Y en cada uno de los cuadrantes colocamos una patrulla. Eso fue muy importante para nosotros y hubo resultados. La apreciación de la gente, la reducción de la incidencia delictiva en un 38% en robo de vehículos y pasamos de una tasa de 13 a una tasa de 12.1 en el homicidio. Pero la segunda etapa se buscó hacer un retroceso de 3 años, 4 meses, hubo un cambio político y entonces la consigna fue volver al pasado. Y ese volver al pasado significó que la seguridad podría ser al mismo tiempo servicio y negocio, pero sobre todo negocio. Muchas de las reformas que se hicieron, muchas de las políticas de dignificación sobre el cuerpo policial fueron canceladas y bueno, los resultados estuvieron a la vista. En ese periodo la incidencia delictiva se fue a los cielos. El robo de vehículos ascendió a un 133% y el homicidio pasó de una tasa de 12.1 a una tasa extraordinariamente alta del 21.9%. Como decía Leonel, estamos en una nueva etapa. A partir del 2013 cambió el mando político del municipio y ahora estamos en un proceso de profundización de este modelo. Como apareció en una de las gráficas, ahí tenemos lo que llamamos nosotros la nueva operatividad. Ahora estamos hablando de 100 cuadrantes y en cada uno de estos cuadrantes una patrulla. La idea es que el policía vecinal de proximidad sea una especie de estratega, no solamente un agente empático con la comunidad que comprenda sus problemas, que le ayude, que le sirva, etcétera, sino también una especie de estratega que se plantee la situación de la seguridad en ese cuadrante es esta, nos proponemos en 6 meses cambiarla en todos los aspectos. Confianza de la gente, participación de la gente, reducción de la incidencia delictiva, etcétera, etcétera. Pero ahora hemos dado un paso más adelante.
no solamente el asunto del patrullaje por cuadrantes. Nosotros pensamos que a la construcción de la policía de vecinal de proximidad había que agregarle la organización social, los propios ciudadanos, en organismos flexibles que llamamos redes vecinales de seguridad en cada una de las cuadras. La mejor forma de convertir a la ciudadanía en participante y hacerse corresponsable de la seguridad de su territorio, que es su cuadra, es que funcione esta red vecinal de seguridad. Ahora tenemos un conjunto desde luego se trata no de comités. Yo escuché muy atentamente lo que decía el doctor Mauricio Carrillo, que es el de firmar acuerdos y el de verificar el cumplimiento de los acuerdos. Lo importante es que si el espacio es reducido, como el de una cuadra, que es la calle entre esquina y esquina, entonces es más fácil evaluar la participación de cada quien, el compromiso de que todos participen, y así podemos nosotros superar una vieja falsa representación. A veces un comité de una colonia habla por toda la colonia, pero en realidad es una minoría activa la que lo representa. Aquí queremos romper esa falsa representación y queremos estimular un proceso de crecimiento de la cultura cívica para que los ciudadanos y los policías de proximidad puedan transformar su capacidad de resolver problemas. La idea es que queden habilitados con esta experiencia para protegerse frente a los riesgos del crimen, frente a los riesgos de la salud, frente a los riesgos de la vida urbana, frente a los riesgos de la naturaleza. Por eso nos estamos planteando en perspectiva no solamente una policía de proximidad de tipo ciudadano, no gubernamental, sino de tipo ciudadano, sino en un futuro próximo, una policía orientada a la seguridad humana como la define la ONU. Ahí aparece un conjunto en la última de las imágenes, un conjunto de objetivos que nos estamos planteando. Redes de seguridad por cuadra, una policía vecinal cada vez más mejor preparadas, prevención social con jóvenes y perspectiva de género, escuela de seguridad humana, la justicia cívica y construir un verdadero observatorio ciudadano de seguridad y justicia en el municipio. Dicho en pocas palabras, eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, maestro. Excelente. Son ya muchos años de experiencia. Si es el municipio más joven, también es quizá uno de donde podemos ya tener cuestiones de evaluación. Y me quedo con dos palabras muy fundamentales. El policía de proximidad debe ser tanto empático como estratega. No pueden ir separados y no pueden ir uno sin la otra. No puede ser solamente empático sin saber hacia dónde van, sin tener planes para mejorar la situación de la comunidad. Pero tampoco puede ser estratega sin conocer y sin sentir los problemas de su cuadrante, de su cuadra, de su barrio. Es importantísimo estos dos puntos. Y hasta ahora van dos temas que han sido en ambas participaciones muy similares. La participación de los vecinos a partir de redes y de mesas de trabajo, pero también la evaluación. La evaluación es fundamental para poder avanzar en los siguientes temas y seguro lo platicaremos en los siguientes puntos. A continuación, le doy la palabra a Pablo. Pablo, que hizo su carrera policial principalmente en Michoacán, en Morelia, con los grandes ejemplos que tenemos sobre justicia cívica y policía con solución de problemas. Y pues bueno, se ha venido de la mano de su jefa, de la licenciada Marcela, a Álvaro Obregón, para implementar este modelo en una situación que es muy distinta a los demás municipios del país, en un lugar en donde las alcaldías no son necesariamente municipios, no tienen las mismas características, no tienen las mismas oportunidades quizá legales y financieras, pero que es fundamental que se implementen también estos modelos, porque al final la alcaldía tiene su propia realidad y pues tiene la posibilidad de contar con cierto mando de las policías a nivel local. Pablo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Leonel. Buenos días a los panelistas, a los compañeros, a la audiencia que nos está viendo en esta mañana. Bien, bueno, ya lo acabas de mencionar tú muy bien. Actualmente estamos trabajando en la alcaldía de Álvaro Obregón. Tenemos una peculiaridad, no somos jurídicamente un municipio. La figura de alcaldía se podría equiparar, podríamos estar hablando de que en términos generales correspondería o debería de corresponder a un municipio. Sin embargo, todavía falta legislar, adecuar algunas cuestiones, en mi opinión, en la Ciudad de México para poder otorgar las facultades, por ejemplo, que se consagran en la Constitución a los municipios. Las alcaldías el día de hoy no las tienen y eso es algo de lo que estaremos hablando a lo largo de este panel. Pero bueno, voy a mencionarles algo acerca del trabajo que hemos estado realizando
en la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Dirección General de Seguridad Ciudadana. Primeramente, un saludo también de parte de la maestra Marcela Muñoz, que en el día de la fecha se encuentra atendiendo una cuestión personal de suma importancia, por lo tanto no pudo estar presente en este panel. Pero bueno, les comento que en la alcaldía de Álvaro Obregón estamos basando nuestra estrategia de seguridad en 5 ejes fundamentales dentro del modelo de policía de proximidad. El primer eje, y muy importante, es la política criminal. Es algo con lo que anteriormente en Álvaro Obregón, en este año y 9 meses que llevamos en esta gestión, no se contaba, no había ninguna medición, no sabíamos de dónde estábamos partiendo, ni mucho menos hacia dónde íbamos. Y toda la carga de la seguridad en la demarcación de Álvaro Obregón estaba soportada únicamente en la policía preventiva. Las alcaldías, entonces delegaciones, no se involucraban en el tema de la seguridad ciudadana o de la seguridad pública, y desde que inicia esta gestión, bueno, la alcaldesa entra con la visión de involucrarse en el tema de la seguridad. A pesar de que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México menciona de que la seguridad ciudadana será una atribución de los alcaldes subordinada al gobierno de la Ciudad de México. Es por eso que una alcaldía no puede tener un propio cuerpo de policía municipal, que esto es fundamental y es lo necesario, lo que necesitaríamos para poder implementar de la manera óptima este modelo de proximidad. Lo que tenemos que hacer aquí en la Ciudad de México, para toda la audiencia que está escuchándonos en el interior del país, es la alcaldía tiene que contratar policías complementarias al gobierno de la Ciudad de México. En este caso, en la Ciudad de México tenemos la policía auxiliar y la policía bancaria e industrial. Lo que hizo la alcaldía es contratar 500 elementos, solicitárselos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y esos elementos están bajo el mando y la coordinación de la Dirección General de Seguridad Ciudadana en la alcaldía de Álvaro Obregón. A ellos son a los que hemos estado impulsando para realizar labores de proximidad, para fortalecer esa conexión entre el ciudadano y el policía, la cual está muy deteriorada, particularmente en la Ciudad de México, me atrevo a decirlo. Es por eso que el segundo eje de esta estrategia de seguridad es la dignificación policial. Es que tengan un salario justo, es que tengan buenas condiciones laborales para poder desempeñar su trabajo de manera óptima, y también para poder exigir al policía que está con nosotros que no se corrompa, que no caiga en actos de corrupción, que no caiga en irregularidades, en arbitrariedades, en cualquier situación contraria a derecho y contraria a todos los protocolos que existen en materia de seguridad. Y es lo que también nos hemos preocupado dentro de la alcaldía, cuestiones tan básicas que no existían, que no se tenían aquí, como el hecho de contar con un comedor para que el policía que está en sus labores, en sus funciones, en su turno, pueda sentarse en un lugar, tomar sus alimentos de manera digna y con esto contribuir a que él también tenga un mejor entorno de trabajo. Que cuenten con uniformes, eso es algo que nosotros no le podemos proveer directamente al policía porque, les repito, no es nuestra policía, es una policía que nosotros subcontratamos a la Ciudad de México, pero como la pagamos nosotros, podemos exigir al gobierno de la Ciudad de México que tengan uniformes, que el haber o el salario que perciben ellos sea adecuado. Un policía, por ejemplo, ahorita en la alcaldía de Álvaro Obregón está ganando alrededor de, un policía bancario industrial, alrededor de 18,000 pesos al mes, que está por encima del promedio de un policía preventivo de la Ciudad de México, y es algo que, en base a las instrucciones que nos gira la alcaldesa en cuanto inicia esta administración, pues hemos buscado la dignificación policial. El tercer eje de esta estrategia de seguridad es la atención integral a la víctima. Esto es algo que nosotros implementamos y tuvo mucho éxito en la Policía Municipal de Morelia en los 3 años que el maestro Bernardo León Olea encabezó ese proyecto, en el cual nosotros estábamos buscando no revictimizar a aquella persona que sufrió un delito, que ya fue víctima y que llega a una agencia del Ministerio Público y permanece 4 o 5 horas sentada esperando a que le tomen la denuncia, que cuando pasa con el agente del Ministerio Público pues recibe un maltrato, recibe una revictimización, recibe poca importancia en lo que para el ciudadano que fue víctima pues es sumamente importante. Entonces,
hemos instalado ya 2 centros de atención a víctimas dentro de la alcaldía de Álvaro Obregón, en los cuales el principal punto es que el policía ya también recibe la denuncia. Eso en la Ciudad de México no sucedía. Somos la primera alcaldía que lo está haciendo y ahora algunos otros alcaldes, algunas otras direcciones de seguridad de aquí de la Ciudad de México se nos han acercado a preguntarnos cómo es que se está implementando esto. Aquí, dentro de la dignificación policial, va la capacitación. Entonces, hemos estado capacitando a los elementos que se contratan en la alcaldía de Álvaro Obregón para que tengan esa sensibilidad de escuchar a la víctima, de que la víctima genere confianza y pueda atreverse a denunciar con nosotros. Y con esto también contribuir a reducir la cifra negra y la impunidad de los delitos, que en la Ciudad de México es sumamente elevada. El cuarto eje del modelo de proximidad que se implementa en Álvaro Obregón es la inteligencia y la investigación. Una cuestión de la cual también las alcaldías pues estaban completamente ajenas. Aquí, a través de el análisis de los datos que obtenemos a través de la política criminal, pues vamos generando directrices para saber qué es lo que está sucediendo, dónde está sucediendo, georreferenciar la incidencia delictiva que tenemos en los 4 sectores con los que contamos en la alcaldía de Álvaro Obregón y empezar a ver quiénes son los que están lastimando a la gente, quién es el delincuente, dónde está, en qué colonias es donde tenemos la mayor problemática. Y bueno, el quinto eje, y es la cereza del pastel, diría yo, de este modelo, pues es la proximidad. Generar esa confianza en el ciudadano a través de reuniones vecinales, las cuales, bueno, ahorita por la contingencia sanitaria no se han llevado a cabo. Sin embargo, en la alcaldía de Álvaro Obregón, diario, cada uno de los responsables de los sectores con los que contamos tiene la encomienda de generar enlaces con los ciudadanos, de acercarse a grupos vecinales. Tenemos una estrecha coordinación con los comités que los vecinos conforman en cada una de las colonias. Bueno, si podemos ir concluyendo, se nos ha acabado el tiempo de esta primera sesión. Claro que sí, bueno, es básicamente lo que quería comentarles, fortalecer ese lazo entre el ciudadano y el policía a través de la generación de la confianza que podríamos decir que no había o era muy, muy escasa. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Pablo. Pues muchas gracias, estamos muy bien en tiempo. Vamos a dar comienzo a la segunda ronda. Esta ronda es abierta. Algunas preguntas las haré directas a cualquiera de alguno de ustedes, a otros las haré para que la quiera contestar. Estaré muy al pendiente, tienen los micrófonos abiertos. Tenemos 30 minutos, trataré de que iré contando el tiempo individual para tratar de que sea lo más equilibrado posible en función de que las mismas preguntas pues nos queden. Algunas ya se fueron respondiendo con los primeros. Me gustaría comenzar primero quizá con el elefante blanco. ¿Cuál es el deber ser de la policía de proximidad y cuál es la realidad en México? ¿Por qué ha sido complicado? Me quedaré con 2 palabras que mencionó Pablo, que también es importante, que es la parte de atención a las víctimas y la parte de dignificación policial, agregando a los otros comentarios que ya habían hecho. ¿Qué pasa con el tema de corrupción? Como bien mencionaba el maestro Jorge, ¿y por qué es que existe una forma del deber ser de una policía conectada con las personas, que sea mi policía, que se identifiquen? Pero ¿qué pasa en México? ¿Cuál es la realidad de las policías en nuestro país que ha hecho complicado este tránsito? Dejo abierto el panel. Bueno, si me permiten comenzar. Adelante, Gerardo. Gracias. Yo pienso que el problema es que debemos admitir, no estoy hablando de Álvaro Obregón, no estoy hablando de Nesa, no estoy hablando de Guadalupe, estoy hablando del país en términos generales, admitiendo que cuando se generaliza se incurren imprecisiones. Que en México tenemos un modelo policial gubernativo, que ese es el principal obstáculo precisamente. ¿Cuál es el modelo policial gubernativo? Es aquel en donde la respuesta a cómo se legitima la policía se responde haciendo lo que el gobernante le ordena, ya sea el presidente de la República, el gobernador o el alcalde o el presidente municipal en cuestión. Y la policía busca congraciarse con el gobernante de elección popular cada 3 años o cada 6 años. No hay manera de decirle no podemos hacer eso porque está prohibido por la ley, porque no lo permite el reglamento o el bando de policía y buen gobierno, simplemente se acata la instrucción.
Y es muy distinto al segundo modelo policial, que es el modelo legalista, en donde la policía se legitima cumpliendo la ley. Y es ahí donde, a partir de ese segundo modelo de 3, en donde podemos aspirar, o ese país que lo acoja puede aspirar a tener una policía profesional. Comúnmente este segundo modelo es para un país en donde existe un Estado de Derecho bien fincado y bien establecido. En países con Estado de Derecho débil como el nuestro, más bien las policías tienden a existir con base en un modelo policial gubernativo. Entonces, a mí me parece que partiendo de esa realidad política, mediática y social, no solo política, es que se construyen indicadores con los cuales evaluamos a las policías. Y no me refiero nada más a observatorios externos, sino a la ciudadanía en general, al pueblo en general y también a la opinión pública. Por ejemplo, ¿en qué se interesan los medios de comunicación? ¿Qué es lo que más resaltan de las notas negativas? ¿Cuáles acciones positivas de la policía aparecen y no en los medios de comunicación porque no venden? Y con base en eso se empiezan a construir indicadores con los cuales indicamos ya hacia otra parte que no tiene nada que ver con una policía de proximidad. Por ejemplo, ¿cuánta gente detuviste? Estamos muy lejos de un indicador que te diga cuántos problemas resolviste. Y aquí esto no solamente va aplicado, y lo menciono para las policías, sino para todo el sistema penal en general. Hay que recordar por los criminólogos escandinavos como Nils Christie, como Luke Holzman, la frase, el sistema penal no resuelve los problemas delictivos, yo diría los problemas sociales. ¿Y a qué se referían ellos? A que para nosotros desde un punto de vista legal, inclusive estoy hablando de alguien que no haya estudiado derecho, todos somos como tenemos un pensamiento muy legal, ¿no? ¿En qué sentido? No se confunda con cultura de la legalidad, bueno, fuera. Me refiero a que damos por resuelto un problema cuando se dicta una sentencia, y la sentencia no necesariamente resuelve un problema. Por ejemplo, un encono entre dos familias porque el miembro de la familia 1 mató al miembro de la familia 2, al victimario lo metes a la cárcel, pero el encono va a seguir entre las dos familias que son vecinas y van a seguir matándose. Y por cada homicidio se va a abrir un expediente más, un juicio más. El problema no quedó resuelto con una sentencia, más que en el paradigma abogadil, en donde decimos, no, eso ya no es mi problema. Y efectivamente, quizá no sea el problema del juez, pero no estamos pensando en resolver problemas sociales, sino en dictar sentencias. Y en el caso de la policía, yo ya detuve a la persona. Entonces, como ven, los indicadores indican hacia otra cosa. Cuando, por ejemplo, los medios de comunicación te evalúan con base en denuncias presentadas ante el Ministerio Público. Este tipo de indicadores fomentan, no lo digo que lo hagamos, pero fomentan que tú desalientes la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Me explico? Cuando viene una presión política por ejemplo, un incremento en el índice, insisto, no de delitos, sino de denuncia ante el Ministerio Público. De modo que mientras sigamos atrapados ahí, no vamos a poder desprendernos totalmente del modelo gubernativo, sacar el ancla para irnos hacia el modelo de proximidad. A mí me parece que esas son las fuerzas de anclaje más importantes y los desafíos más difíciles de resolver que tenemos nosotros. Antes de preguntarnos ¿y cómo nos evalúa el ciudadano en cada sector? El ciudadano que vive ahí, que es nuestro cliente en una relación cliente-proveedor, más bien nos preguntamos cómo nos evalúan organismos intermedios, cómo salimos en el semáforo del delito basado en denuncias ante el Ministerio Público, muchas otras cosas que, como podrán ver, no están ancladas en la ciudadanía, sino en otros estímulos, en otros indicadores. Y esto nos ancla a la utilización, ya para terminar, de indicadores que no son de resultados y que no son de impacto, sino simplemente que son de gestión para llenar informes de gobierno. Por ejemplo, ¿cuántas juntas vecinales hicimos? Hicimos 200, felicidades. No. ¿Qué resolviste? ¿Qué resultados arrojó? Por ejemplo, un indicador de gestión, efectivamente, ¿cuántas juntas vecinales realizaste? Pero después del indicador de gestión viene el de resultados. ¿Cómo te evaluaron los vecinos en el cumplimiento mensual de los acuerdos o compromisos firmados? Y después, el indicador más difícil y el mejor de todos, el de impacto. ¿Cómo impactó esto que ya mencioné como gestión y como resultados en la percepción ciudadana de seguridad o de inseguridad, en la confianza ciudadana en su policía, en la percepción del desempeño eficaz o no de su policía? Finalmente, la evaluación ciudadana
termina siendo lo más importante en una policía de proximidad. De modo que hay suficientes factores que erosionan a la policía desde fuera para seguir anclados en un modelo gubernativo. Ese me parece que es el principal desafío. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Gerardo. Maestro, adelante. Gracias. Me parece muy interesante lo que dice aquí nuestro compañero doctor, en términos de que lo más importante son los resultados. En ese sentido, la famosa POP, Policía Orientada a la Solución de Problemas, deberíamos extenderla en la práctica no solo a la solución de problemas delictivos, porque la seguridad es muchísimo más que problemas delictivos. Incluye problemas de convivencia, incluye problemas de conflictos vecinales, conflictos intrafamiliares, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera referirme a un obstáculo fundamental. Yo pienso que en nuestros municipios y en nuestro país hay una ausencia de suficiente voluntad política. Para mí es muy frecuente ver algún gobernador o algún presidente municipal que dice que quiere hacer verdaderamente seguridad y por lo tanto un cuerpo profesional de policía. Pero, por ejemplo, en varios estados hay una nómina de policías de investigación que no están en la nómina, sino son los famosos madrinas o auxiliares. Eso rompe el Estado de Derecho. Si uno mezcla este tipo de irregularidad, lo que se puede hacer con esa fuerza es simple y sencillamente abusos y delitos, por ejemplo. Yo pienso que hay un obstáculo muy importante que es la inercia policial. Hay un dicho entre los policías de que la policía así es, la policía así ha sido y la policía así seguirá siendo. Hay que combatir esa inercia con voluntad política, con una clara perspectiva de lo que hay que transformar. Hay que esa inercia convertirla en una nueva cultura, en una nueva concepción del trabajo policial, y eso se logra desde luego con un proceso, una nueva pedagogía, un proceso de dignificación, de profesionalización, que consiga en la práctica conquistar la confianza de los ciudadanos por los buenos resultados del trabajo policial, pero sobre todo que vaya construyendo esa alianza entre autoridades representadas por los policías y ciudadanos que al tener más confianza legitiman o relegitiman a las autoridades y pierden el miedo al crimen, que lamentablemente en muchos lugares no es cualquier tipo de crimen, incluso crimen organizado. Entonces, desde mi punto de vista, una policía de proximidad es la respuesta a ese divorcio que se ha establecido, no solo entre la población y la policía, sino entre las autoridades y la policía, por la ineficiencia gubernamental de que la inseguridad crece, el crimen organizado avanza, intimida, aterroriza, y entonces la policía de proximidad tiene esa misión, romper esa separación, establecer lazos de contacto, de seguridad y de confianza en las fuerzas de los ciudadanos y las fuerzas de una autoridad bien organizada. Desde luego hay cuestiones básicas. Yo creo que no hay policía de proximidad que no tenga mecanismos de medición. Este es una verdad de perogrullo, lo que no se mide no se mejora. Insisto, estoy de acuerdo, no solo en términos de eventos, sino en términos de resultados. Y una cuestión fundamental que no se ha valorado lo suficiente es el doble aspecto de las policías. Cualquier policía del mundo tiene en su seno delincuentes policiales. Las mejores, muy pocos. Las peores, muy tolerados. Y hay que combatir la delincuencia policial. Es un factor que mina los esfuerzos de mejorar el servicio y mina los esfuerzos de restablecer la confianza. Pero también no hay corporación, por corrompida que esté, que no tenga policías con vocación policial. Y aquí viene el tema. Creo yo que la policía de proximidad, este modelo, favorece que se creen condiciones que fortalezcan las vocaciones policiales. Y aquí hay un problema que rebasa una corporación municipal. Los gobiernos deberían hacer una inversión, me refiero al gobierno federal, al gobierno estatal, para mejorar las condiciones laborales de los policías, para mejorar su competencia, su transformación, su profesionalización. Es algo increíble los niveles salariales tan diferentes y tan bajos en términos generales con las que trabaja
la policía mexicana. Y desde luego, yo creo que esta noble profesión debe ser revalorada por la sociedad, revalorada por las universidades, revalorada por la opinión pública, y creo que el modelo y la filosofía de policía de proximidad es el mejor camino para estimular ese proceso. Gracias, maestro. Pablo. Gracias. Adelante. Bien, comparto mucho la opinión del doctor Gerardo acerca de el modelo gubernativo. Bien, si bien es cierto, en la actualidad las corporaciones policiales se adaptan al gobierno que llega. Aquí lo que debe de suceder o a lo que debe evolucionar ya la seguridad ciudadana en el país en general es a olvidarse de que el presidente municipal en turno, el alcalde o el gobernador es el jefe de la policía. El único jefe de la policía debe de ser la ley, la legalidad. Y eso se debe de lograr a través de esa profesionalización policial, a través del enfoque de proximidad social, porque, bueno, considero que actualmente, compartiendo la opinión del doctor Gerardo, el mando o el encargado de la corporación policial atiende las instrucciones y las peticiones únicamente del gobernador sin importar, o del presidente municipal en su caso, sin importar si está diciendo lo correcto o dentro de la ley. Vaya. Es por eso que considero que dentro de las policías municipales, como lo reitero, la ley debe de estar por encima de todo. Bien, el enfoque de la policía de proximidad, uno de los principales objetivos debe ser mejorar la convivencia, evitar los problemas que se suscitan en la ciudadanía, en las diferentes zonas, identificar aquellos puntos álgidos donde, por ejemplo, en Álvaro Obregón nos hemos enfrentado con esa problemática. Había lugares cuando nosotros llegamos donde la policía preventiva no entraba. Nos decía, estos lugares, estas colonias, hay demasiada delincuencia, no se puede entrar. ¿Cómo es como nosotros hemos empezado a entrar a estos lugares? Bien, fortaleciendo el lazo que existe con los habitantes de estos puntos, con los habitantes de estas colonias, y es como ahora hemos podido acercarnos a los lugares donde anteriormente no entraba la policía. Observaba yo aquí en las preguntas que está realizando la gente sobre la preparación que tienen los policías bancarios y los policías auxiliares a los cuales nosotros nos tenemos que acoger y contratar al gobierno de la Ciudad de México. Y vaya, si bien es cierto, ese ha sido otro de los obstáculos porque eran policías que tenían funciones distintas a la vigilancia en la calle. Entonces, eran policías que se dedicaban a cuidar edificios, estar intramuros, y nos ha costado demasiado trabajo. Sin embargo, hemos podido generar una buena química, una buena capacitación con ellos a través del trabajo que se ha realizado en las calles. Y otro de los problemas con los que nos hemos enfrentado aquí en Álvaro Obregón es la corrupción. La corrupción que estaba ya muy arraigada en la Ciudad de México, y es algo que, como bien lo comenta el maestro Jorge, es algo que en la mayoría de las corporaciones policiales lo tenemos presente. Y cómo se va a atacar esto a través de la dignificación policial. Muchas gracias, Pablo. Creo que hemos encontrado un punto en común, que es el tema de qué tanto tiene que ver la parte política, la parte gubernativa con la parte policial. Y entre líneas parece que los tres están de acuerdo con que lo político se tiene que separar de lo policial. Existen modelos en muchos lados del mundo y en México se han empezado a implementar en algunos municipios en donde existe un secretario de Seguridad Pública que vincula con lo político, pero además existe un jefe de policía, un comisario, una persona que es no política, que es más de un carácter administrativo que se queda durante mucho más tiempo y que trasciende a los momentos políticos. Existen condiciones para eso en México, es un modelo adecuado y aprovechando el tiempo me gustaría también preguntarles que va muy de la mano con este punto. La policía de proximidad es una filosofía que debe estar permeada en todos los policías, desde los
guardias de bancos, desde los policías de investigación en donde existe y en donde han colaborado, los policías preventivos, o es un área particular, como en algunos municipios lo llaman la Proxpol, es un segmento diferente de la policía que tiene un uniforme distinto, con personalidad distinta. ¿Cuál es la mejor forma de trabajarlo en México? ¿Son compatibles en México? ¿Uno es un modelo de transición? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Como una filosofía general o son grupos de la policía que tienen características particulares? Cedo la palabra al doctor Gerardo. Bueno, yo pienso que la filosofía de la policía de proximidad debe estar en toda la corporación y no al revés. La otra opción es que sea solamente un apéndice o una ramificación, digamos un departamento creado ex profeso para hacer algo excepcional, es decir, algo que solo por excepción lleva a cabo una policía, que es la proximidad. Yo pienso que así se puede iniciar, pero que el escenario donde debemos llegar es que lo general sea la proximidad y lo particular, en términos de excepcional, sean la unidad de investigación, la unidad de análisis, quizá un área de reacción. A mí en lo particular no me parece la existencia de grupos de reacción en policías municipales, pero bueno, eso es debatible. Vamos a decir que sí, que tengas una pequeña unidad de reacción. Eso es lo excepcional. Lo general debe ser la policía de proximidad y la unidad de investigación criminal también, porque con proximidad tiene la confianza. Miren, la gente en México no confía en la policía con P mayúscula. Lo que tenemos que buscar es que la gente confíe en la policía con P minúscula, en Juan Pérez. No me lo quiten de aquí porque yo ya confío en él. Y así, por inducción, es decir, del caso por caso, ir escalando hasta que la gente confíe en la policía. No podemos hablar de policía con P mayúscula fuera del contexto político de nuestro país, que genera suspicacia en algunos ciudadanos. Tenemos que ganarnos la confianza en las personas. Y para ello necesitamos lo que decía Pablo, necesitamos una profesional, y decía también el doctor Jorge Amador, necesitamos una profesionalización y un servicio civil de carrera para que los policías puedan perdurar, puedan echar raíces en la propia corporación, no nada más en la ciudadanía, en la corporación primero. Que haya un escenario real, factible, en donde un policía, al entrar a la academia como cadete, vea un profesiograma en una pared, que es una escalera, en donde te dice qué requisitos de tiempo, de escolaridad y de méritos para poder ir avanzando en la orgánica policial y aspirar a alcanzar los grados más altos y a jubilarse con dignidad en la corporación, en vez de que cada 2 años o cada 3 años tenga, bueno, todo el tiempo, más bien tenga la espada de Damocles aquí de los exámenes de control de confianza, por ejemplo, que la persona vaya al trabajo todos los días con incertidumbre de si voy a seguir trabajando. Entonces, en mi forma de ver las cosas, necesitamos una policía de proximidad con algunos departamentos que hagan tareas quizá excepcionalmente no de proximidad, como el grupo de reacción, pero tiene que ser toda la corporación. Ahora, ¿cuáles son los obstáculos? Los que ya venía mencionando yo, el ámbito político, en donde no nada más hablo de los políticos de urna, es decir, aquellos que son elegidos en votación directa, sino también todo aquello que influye en los medios de comunicación y en la propia gente, en los propios ciudadanos. Voy a ser más específico. El pueblo es amante de la prisión. Claro, porque así lo hemos enseñado, pero el pueblo es amante de la prisión. Cuando tú detienes a una persona por robo y la gente se da cuenta que le dictaron medida cautelar diversa a la prisión preventiva, se queda con la idea de que hubo impunidad. La gente quedó acostumbrada a la prisión preventiva. Entonces, si no hay prisión preventiva y además no hay sentencia privativa de libertad mayor a 5 años, la gente se queda con una sensación de impunidad y peor, de que el policía se arregló o el juez o el Ministerio Público con el delincuente para que el delincuente sorteara la prisión. En el tiempo que se tuvo para la adopción paulatina de la reforma de 2008, no se diga la de menores infractores de 2 años antes, bueno, del tema de adolescentes en conflicto con la ley penal de 2 años antes, no se
jamás se atendió ni a los policías, desde luego, pero tampoco el tema de socializar la reforma. Y esto vino a ser un gran choque cultural, no nada más en las instituciones que componen el sistema penal, sino también en el pueblo en general. Ahí están los desafíos, pues. Gracias. Gracias, Gerardo. Maestro Jorge, ¿tenemos que transitar a un modelo de filosofía de proximidad o es solamente un área particular de la policía? Definitivamente lo que necesitamos es una filosofía de proximidad en todos los rincones de la corporación, incluso estos que se llaman de policía de reacción. Yo una vez tuve la oportunidad, estando en Quebec, de ver a un policía de la ciudad con todo su traje de Robocop y muy amablemente pasando a una viejecita para cruzar una avenida. Y yo digo, ese es espíritu de proximidad. El policía que tiene las máximas capacidades de violencia cuando sea necesaria, debe tener las máximas capacidades de empatía, de servicio, de consideración con los más vulnerables. Entonces, desde mi punto de vista, no debe haber un solo rincón en la corporación que no esté influido, determinado por esa visión de proximidad. Incluso el área de análisis, el C4, y no digamos ya las áreas de prevención que propiamente tienen esa orientación. Eso es lo que necesitamos. Ahora bien, desde el punto de vista de la separación entre lo operativo y lo político, o lo policial y lo político, bueno, para mí queda muy claro que por definición legal y por concepción general, el policía es el representante de la ley y la ley no tiene partidismos y por lo tanto el servicio policial no tiene que tener ningún sesgo de tipo político partidista. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo, pero definitivamente la policía es instrumento de un gobierno, del gobierno municipal en este caso, y el ejercicio del gobierno es una labor política y el jefe de ese gobierno pues es, por un lado, el colectivo de los ediles, de los regidores y los síndicos, y por el otro lado es la persona del presidente. Entonces, se sigue igual que a nivel nacional en nuestros municipios, que el jefe de la fuerza pública pues, es el presidente municipal, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese vínculo político es indispensable. Y además es indispensable porque si no hay voluntad política de que las cosas se hagan como se deben hacer, en este caso, con esta nueva filosofía, difícilmente se puede hacer. La falta de voluntad política, la falta de un compromiso del jefe del gobierno para realizar este proyecto, significa el fracaso del proyecto. Nosotros aspiramos en este momento a que, arraigados en las redes vecinales, en las 10.000, 11.000 cuadras que tiene nuestro municipio, si viene un nuevo gobierno municipal que quiera cambiar esta visión de las cosas, le va a costar mucho trabajo. Porque en la población, a través de las redes y del trabajo de proximidad, hay un conjunto de conocimientos y de enseñanzas que, aunque cambie el gobierno, nadie se las va a quitar. Y parte de esas enseñanzas es la capacidad de exigir a su policía que cumpla con su obligación. Lo que estamos tratando de hacer es que nuestros ciudadanos eleven su nivel, su cultura cívica y comprendan que finalmente estamos a su servicio, que el centro en esta situación, en este servicio, son ellos mismos. Nosotros somos servidores de ellos. El gobierno en su conjunto es servidor de ellos. Este tránsito cultural, yo pienso que puede ser resistente a un cambio adverso. Yo pienso que podrían exigir una voluntad política de continuar y de profundizar este proyecto. Parece una utopía, pero creo yo que hay evidencias, hay resultados que apuntan de que eso no solamente es viable, sino que puede ser perdurable independientemente de las personas que estén al frente de la corporación y eventualmente de quienes estén al frente de un municipio. Muchísimas gracias, maestro. Pablo, nos queda poco tiempo. Te voy a hacer una pregunta que tiene más que ver con tu carrera y tu experiencia, y particularmente en Morelia, y que va muy de la mano. ¿Cómo crees que se complementa la policía de proximidad al modelo de justicia cívica? Nos quedan 5 minutos para terminar esta ronda. Tienes tú también tiempo suficiente y si sobra un poco de tiempo podemos hacer que los demás participantes también contesten esta pregunta. Pero me interesa saber muy bien, dentro de este modelo de justicia cívica, ¿por qué es necesaria la policía de proximidad? ¿Cómo se vincula? Casi como el huevo y la gallina. ¿Es necesaria la policía de proximidad para que se dé justicia cívica
¿O es necesario implementar primero un modelo de justicia cívica para poder abrir paso a una policía de proximidad? Gracias, Pablo, tienes la palabra. Sin lugar a dudas, 12 el horas. modelo de justicia cívica va de la mano con la proximidad social. Es necesario que el policía se involucre en los problemas mundanos que ocurren dentro de nuestra sociedad y que tenga esa capacidad de poder mediar, de poder llegar a alguna conciliación entre las partes involucradas en cualquier controversia y todo aquel conflicto que en ese momento o en ese lugar no lo pueda solucionar el policía con los ciudadanos como parte mediadora, como parte fundamental de esta conciliación que nos puede llevar a también evitar que un tema, una riña, por ejemplo, escale a un homicidio, que fue lo que nos sucedió en Morelia y lo que nos ayudó muchísimo a bajar la incidencia de este delito. Es importante que cuando el policía ya no esté en sus manos, vaya a mediar esta situación, lo pase al juzgado cívico. Y el juzgado cívico va a ser aquella herramienta que va a ayudar a mejorar la convivencia entre la ciudadanía, entre la sociedad, entre los diferentes actores que tenemos en la sociedad. Y particularmente, como bien lo comentabas en el caso de Morelia, Leonel, lo que se hizo fue que el juez cívico empezara a tomar conocimiento de incluso hasta las infracciones de tránsito. Cualquier persona que se pasó un semáforo recibe su infracción y no es que vaya a una caja de tesorería y la pague, es que acuda a una audiencia pública, oral, y exponga cuál fue el motivo por el que cometió una infracción de tránsito, en este caso que se pasó un semáforo. Él le platica al juez la circunstancia que lo orilló a cometer esta infracción y el juez va a considerar si existió a lo mejor algún dolo de la parte del ciudadano en cometer esta infracción y son medidas que van ayudando a que la convivencia humana en una sociedad sea mucho mejor. Creo que el común denominador en el caso, por ejemplo, de Morelia fue empezar con este modelo de justicia cívica que no existía. Veo yo muchas diferencias en lo personal, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde ya llevan años superando los juzgados cívicos, sin embargo existen muchas deficiencias de las cuales nosotros hemos detectado en el poco tiempo que llevamos aquí, a pesar de que se habla de que en la Ciudad de México tienen años superando los juzgados cívicos, hay obstáculos como, por ejemplo, que no dependen de las alcaldías, ese es uno de los principales. El otro obstáculo que yo aquí veo es que, por ejemplo, en la alcaldía de Álvaro Obregón, cuando un policía lleva a un infractor ante el juzgado cívico, él lo canaliza a otra área. Está el Centro de Sanciones Administrativas que se le conoce como Torito, y lo cual para nosotros representa como un obstáculo para que la justicia cívica pueda coadyuvar a resolver esos conflictos dentro de la ciudad, dentro de las colonias que realmente no se le está otorgando o dando una solución a los problemas como lo hacía, por ejemplo, el modelo de justicia cívica que se empezó a implementar en la ciudad de Morelia. Muchas gracias, Pablo. Pues hemos concluido esta sesión en muy buen tiempo. Haré un muy breve resumen. Es importante que haya voluntad política. Es cierto que tenemos un modelo que es gubernativo, que está basado en las disposiciones de los gobiernos municipales en turno y no de las necesidades policiales en particular de la comunidad. Es muy importante que el modelo de policía de proximidad esté evaluado por los propios ciudadanos y este es quizá un llamado a quienes nos dedicamos desde la sociedad civil a participar y a observar y evaluar que los datos de incidencia delictiva, tal y como se mide en México, no son un factor para evaluar, sino son una especie de información de laboratorio, hablando en términos médicos, para poder construir políticas. Si transitamos desde la sociedad civil y los medios a evaluar, no con cuánto han aumentado las carpetas de investigación iniciadas, sino cómo ha cambiado la percepción de seguridad de los ciudadanos, la percepción de la policía de los ciudadanos, entonces nos acercaremos a fortalecer desde nuestra cancha mejores policías. Es importante que no se dé un sesgo partidista, pero como menciona el maestro Jorge, tiene que haber un vínculo político necesariamente porque así está configurado nuestro país, pero debemos de transitar a que el jefe de las policías, como mencionaba Pablo, sea la ley y no el presidente municipal.
A continuación daré paso a las preguntas. Nos han llegado muchísimas preguntas, les agradezco muchísimo a todos nuestros participantes. Tenemos pues más de 100 participantes el día de hoy, 152 en particular. Hicimos una selección, el equipo de JPB, y nosotros estuvimos seleccionando. La verdad nos encantaría poder pasarles más preguntas, y de hecho ese es un tema que nos da para traernos café y galletas y estar unas 5 o 6 horas, porque que parece que está abriendo la puerta a una nueva forma de entender la policía, de transitar de estas policías que han sido retratadas en películas desde Pedro Infante hasta la actualidad, de desconfianza, de control político, a policías que sean verdaderamente profesionales, que estén dispuestos a resolver los problemas y no solamente a detener y llevar ante un ministerio público. Es un tema que nos da para mucho, les agradezco mucho, y comenzaremos con las preguntas. Escogeré, dependiendo del tiempo, tenemos 15 minutos para realizarlas. Escogeré 5 aproximadamente, y después de ello les pediré a los participantes que hagan una breve conclusión entre 2 minutos y medio y 3 minutos para por fin cerrar con nuestro webinar. La primera que les voy a hacer, para el que la quiera contestar: ¿cómo evaluamos la proximidad policial al interior de la corporación? ¿Cuáles son los mecanismos para evaluar que se está logrando tener esta proximidad? Doctor Gerardo, para seguir con el mismo orden. Bien, bueno, yo pienso primero preguntándole a los ciudadanos cómo se llama el policía de su sector. En segundo lugar, si atienen a dar el nombre, el nombre viene aquí, pero además que ya lo conozcan. Hacer una evaluación, primero puede ser una entrevista no estructurada, hablo en términos metodológicos, para preguntar qué opinan del servicio de seguridad que se da en su sector, y después poder ponerle nombre y apellido, no solamente esta policía, sino los policías Juan, María, Erika, Pedro, etc. Si los conocen, con qué frecuencia los ven patrullando pie a tierra, no solamente en vehículo. En tercer lugar, con qué frecuencia se han detenido su marcha para conversar con los vecinos. Y también, hablando con los mismos policías, te puedes dar cuenta en una entrevista no estructurada o semiestructurada si ellos realmente conocen la problemática del sector, no nada más delictiva. El policía tiene mucho conocimiento que debe ser, por cierto, mucho más utilizado, de quiénes son los delincuentes, dónde viven, con quiénes se juntan, cuándo salió del penal, en qué otros municipios ha delinquido, etc. No. También, ¿de qué se duele la ciudadanía en ese sector? Por ejemplo, que voy a decir hipotéticamente algunos problemas. Que no pasó el camión de la basura, que hay una alcantarilla abierta y ya la reportaron desde hace muchos días, que seguido falla una lámpara de luz mercurial, que hay problema de ruido excesivo en las noches en esa colonia, por ejemplo, porque hay quintas que se rentan para fiestas, convivios, bautismos, bodas, etcétera, en una colonia que inició como solamente casa-habitación y después del paso del tiempo ya tiene un suelo de uso mixto, por decir un ejemplo. ¿Cuáles son los vecinos que tienen un liderazgo positivo dentro de la colonia? En fin, todo esto te puede dar una radiografía de si los policías realmente conocen su sector. En cambio, si solamente somos una policía de tipo gubernativo, ¿cómo medimos a las policías si conocen y si patrullan su sector? Con el GPS, para ver si rayaron con el GPS todas las calles, ¿no? Eso no está mal, pero no es suficiente para poder decir que hay proximidad. En mi opinión, inclusive, no puede haber proximidad si jamás desciendes de la patrulla. Si nos pasamos una y otra vez a bordo de la unidad, aunque la gente te diga que pasa mucho la patrulla, porque en realidad la gente valora mucho eso. Se pone contenta cuando te dice, ya pasa más la patrulla, sí, pero y sabemos quiénes van a bordo, y siempre son los mismos, y si han descendido la patrulla para presentarse con ustedes, porque ¿qué prisa hay? Es la pregunta que yo siempre le hago aquí a los compañeros cuando, por ejemplo, van manejando muy rápido o cuando nunca descienden de la patrulla. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ninguna parte, en realidad. ¿Por qué no vas manejando a 30 kilómetros por hora? Eso te permite ver mucho más.
lo que está sucediendo a tu alrededor y por qué no te estacionas y tocas una puerta o vas ahí donde hay una reunión espontánea y natural de vecinos y te presentas y dialogas con ellos. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, todo eso es lo que tú tienes que evaluar para ver si realmente tienes una policía de proximidad en los hechos o solamente en un documento engargolado y guardado en algún cajón. Esto. Gracias, Gerardo. Otra pregunta para aprovechar. ¿Por qué se habla de un modelo de transición y no propiamente de una policía de proximidad o de un agrupamiento de proximidad? Nos menciona el participante que el webinar se titula Implementación del enfoque de policía con componentes de proximidad. ¿Por qué con componentes y no hablar de proximidad lisa y llanamente? Maestro Jorge. Bueno, yo diría que en el caso de nosotros, podríamos hablar de que nuestra práctica los primeros 6 años fue con componentes de proximidad y casi puedo decir que hoy el esfuerzo está para no hablar de componentes, sino de toda una corporación orientada por la proximidad social. Y lo voy a ilustrar relacionando esta pregunta con la anterior. En el caso de nosotros, en cada una de las redes vecinales, que son cerca de 11,000, se crea un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp interactúan los policías de ese cuadrante. Un cuadrante tiene entre 50 y 100 cuadras. Y en ese intercambio diario de día y de noche, porque en el sistema nuestro están arraigadas las patrullas en cada cuadrante. Aunque tienen un gobierno sectorial, tenemos 15 sectores, el comandante del sector no tiene facultades para sacar del cuadrante a esa patrulla y a esos tripulantes. Esa es una raíz, es una permanencia. Claro, a los 6 meses tenemos la necesidad y la capacidad de cambiarlos para que no sea una proximidad personalizada, sino que sea una proximidad institucionalizada. Ahora bien, aparte del WhatsApp está la aplicación Mesa Segura, que a estas alturas ya ha sido bajada por 76,000 usuarios. Aparte de eso, la patrulla vecinal tiene un número telefónico particular para que el ciudadano se pueda comunicar o al C4 con el teléfono general o a su patrulla. La idea es que en esa los ciudadanos siempre tienen su propia patrulla, que es la patrulla del cuadrante. ¿Todo esto qué implica? Porque además, en la fundación de la red se crea un programa para hacer más segura la cuadra. Y en ese programa están todos los factores que a juicio de los vecinos y de los policías vecinales hacen insegura la cuadra o alteran la convivencia pacífica de los ciudadanos. Y el esfuerzo no es un esfuerzo de una ocasional evaluación, sino que constantemente se está evaluando. Y los vecinos tienen la identidad de sus policías y la identidad de los mandos del sector y la identidad de los dirigentes, en este caso del director general. Y está abierta la comunicación para que si hay una omisión o si hay un mal servicio, se genere una queja. Y en ese sentido nosotros podemos evaluar qué crecen más, si las quejas o los reconocimientos. Además, tenemos nosotros el sistema de encuestas. Por un lado, valoramos mucho a nivel municipal los resultados de la encuesta del INEGI sobre seguridad urbana, la ENSU, pero además aquí hacemos una propia ENSU. Y esa ENSU, desde luego, sus unidades ya no son el municipio en su conjunto, sino los cuadrantes y los sectores. Entonces podemos ir midiendo nosotros allí la percepción de los ciudadanos en términos del servicio. Y desde luego, una de las obligaciones de los integrantes de la red es calificar el comportamiento de los policías. De la misma manera que una de las obligaciones fundamentales de los policías al dar el servicio es contribuir a que los ciudadanos se capaciten en el esfuerzo de hacerse resistentes y capacitados frente a los riesgos que ya dijimos, los del crimen y los otros riesgos que amenazan a la seguridad. En ese sentido, nosotros pensamos que este es un modelo de seguridad poco mejor que transitorio. Creo que estamos avanzando en un sentido donde la proximidad se manifiesta de muchas maneras cotidianamente. Muchas gracias, maestro Jorge. Pablo, ¿qué mecanismos policiales se pueden aplicar para poder resolver los conflictos comunitarios? Hace rato mencionaba el maestro Jorge que no solamente es hacer policía de proximidad o resolver problemas delictivos, sino también comunitarios. Pablo, tú que has tenido experiencia también en la parte de justicia cívica y de contacto, ¿cómo
¿Qué tipo de mecanismos policiales son los que se pueden aplicar para resolver estos conflictos comunitarios que no llegan a ser delitos necesariamente? Bien. Esta situación para lograr la resolución de conflictos menores entre vecinos de ciertas colonias se puede lograr primordialmente por la proximidad que puede realizar el policía en el lugar que tiene asignado para su patrullaje, en la identidad que ya va generando ese policía con los ciudadanos, que lo van ubicando, como bien lo comenta el doctor Gerardo, que ya ubican a quién es su policía, quién está encargado de esa zona de patrullaje, y esto va a estar generando que el ciudadano, cuando tenga algún conflicto que no pueda resolver, acuda al policía para pedirle ayuda, para que éste tome el problema como propio y actúe con las dos partes para tratar de llegar a una solución pacífica de estas controversias menores. Creo que el policía es una herramienta fundamental en este sentido porque lo vimos en Morelia, lo estamos empezando a observar aquí en la alcaldía de Álvaro Obregón. El ciudadano poco a poco sabe o está conociendo que el policía puede ayudarle a lograr la resolución de esos conflictos. Y es cuando ya tenemos un modelo de proximidad implementado, cuando el ciudadano ya va a acudir al policía hasta para problemas que no necesariamente sean de seguridad, sino que le digan las cuestiones que también comentaba hace unos instantes el doctor Gerardo. La farola de mi calle ya se fundió, necesito que usted, señor policía, me ayude a canalizarlo con el área de servicios urbanos. Ahí está este bache que no ha tapado la dirección de obras, necesitamos que vengan, y el policía va a fungir como ese enlace entre el ciudadano y el demás órgano gubernamental, ya sea del municipio, de la alcaldía o de la entidad. Entonces, es fundamental que el policía se empape de cuál es la realidad social que vive la zona en la que está asignado, para que, primera, genere esa identidad con los ciudadanos. Segunda, el ciudadano poco a poco después de esto ya empiece a recurrir al policía para que le ayude a solucionar esos conflictos. Aquí hemos tenido muchos ejemplos de controversias menores, como bien puede ser incluso, hemos tenido hasta temas de basura, de que un vecino se molesta porque el señor de al lado o la señora de al lado pone su basura afuera de su casa. Entonces, lo que nosotros hacemos es vamos con las dos partes, vemos si están dispuestos ellos a tener un encuentro, porque también valoramos la situación. Si existe algún riesgo a lo mejor de que no sabemos que no se va a solucionar ese conflicto, pues no llegamos a unirlos, simplemente platicamos con uno primero, después con el otro, y vemos cuál es la estrategia o cuál es el procedimiento que podemos nosotros seguir para la resolución de ese conflicto. Pero considero que en el modelo de proximidad sí es muy importante que la sociedad empiece a ver al policía como aquel ente que puede ayudarlo a solucionar esas cosas que a veces parecen pequeñas, pero para la gente son muy importantes. Muchas gracias, Pablo. Y al tema de la solución de problemas que ya han mencionado tanto Gerardo como Jorge, el tema del famoso POP, Policía Orientada a la Solución Fundamental, y de la mano con la policía de proximidad. A veces es difícil saber qué es primero, pero creo que son dos componentes que van muy juntos y de la mano. Última pregunta, nos quedan 3 minutos, 1 minuto para cada quien para esta pregunta y quizá la pregunta del millón. ¿Cómo conseguir la autonomía operativa y política de las policías cuando hay cambios de gobierno tanto a nivel municipal como estatal? Les pediré que es el ejercicio más difícil del día, un pitch de elevador. 1 minuto. ¿Cómo podemos conseguir esa autonomía operativa y política para, como bien mencionaba el maestro Jorge, evitar que con cambios de gobierno se puedan deshacer lo que ya se ha hecho? Comenzamos contigo, doctor Gerardo. Bueno, muy rápidamente tengo que hacer referencia a la creación de Fuerza Civil que llevamos a cabo a través de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León con la administración anterior. Fuerza Civil perdura, es una corporación confiable, fuerte, que nos ha servido como un paraguas a las policías municipales para enfrentar lo que requiere de motricidad gruesa. Ha tenido más de 30 enfrentamientos en los últimos meses en áreas rurales, todos con éxito, sin bajas. Es una policía que se formó bien, que se sigue formando bien, que está en etapa de profesionalización. Yo quiero mencionarla como un caso de éxito hasta este momento.
hasta este momento, porque ya vamos en menos de, ¿qué es? 2 años, tendremos, o un año, tendremos un nuevo gobierno estatal. Entonces viene otro desafío, pero sobrevivió un cambio de sexenio del gobernador Rodrigo Medina al gobernador Jaime Rodríguez, en parte porque en un principio los empresarios más connotados del Estado de Nuevo León se sumaron al proyecto y después me parece que hubo una apropiación, aunque parcial, no consolidada, de la ciudadanía en general con respecto al proyecto de Fuerza Civil. Yo pienso que ese es el camino, que la ciudadanía se apropie de la policía, que pasemos del tu policía a mi policía para que pueda haber mucho más dificultades al momento de desmantelar una corporación, así como lo decía don Jorge Amador, cuando ya está arraigada en sus redes vecinales de las que comentaba don Jorge, ya es más difícil que un gobierno que quisiera hacer las cosas totalmente contrarias a lo que se ha hecho, tuviera éxito en su empresa o en su empeño. A mí me parece que ese es el camino en todo el país. Gracias. Muchas gracias, doctor. Maestro Jorge, un minuto, última respuesta. Su micrófono, por favor. Listo, gracias. Nuestra estrategia para resolver ese problema tiene 2 componentes básicos. Primero, arraigar el modelo de policía de proximidad en las redes cuadra, y eso nos está dando magníficos resultados. Segundo lugar, sobre esa base, construir una representación ciudadana real en términos de las agrupaciones o las personalidades de tipo académico, de tipo deportivo, de tipo productivo, etcétera. De tal manera que sea el conjunto de la sociedad en mesa la que tenga una valoración positiva de esta forma de hacer seguridad, y en ese sentido sean factores que ubiquen a las nuevas autoridades y puedan las nuevas autoridades cambiar las cosas, pero para mejorarlas, y que no permitan que se cambien para empeorarlas. Si me quedan unos cuantos segundos, quiero aludir aquí a algunos eventos francamente extraordinarios de operación de las redes. En abril, la niña Nancy Tirso fue robada en un hospital del centro de la Ciudad de México. Dimos nosotros la alerta a todas las redes por si hubiera la posibilidad de que esa niña apareciera en el municipio. Un vecino, con esa actitud de colaboración con la autoridad, observó que una pareja vecina de él no estaba embarazada la mujer y de repente apareció abrazando una niña. Desarrolló esa sensibilidad casi policial de los buenos vecinos y le dijo a la patrulla vecinal que él apreciaba eso. Los policías vecinales entrevistaron a las personas y se dieron cuenta que la niña era la niña robada a bastantes kilómetros de distancia de aquí, y se resolvió un problema que por unos días mantuvo a la opinión pública nacional preocupada por ese hecho. Esto se ha reproducido por decenas y decenas de casos parecidos. Creo que eso no fácilmente se va a cambiar si la sociedad, más allá de la ras del suelo, la sociedad estructurada, lo comprende, lo respalda, y esa es la confianza que tenemos. Muchas gracias, maestro. Maestro Pablo, un minuto para última respuesta. ¿Cómo logramos que esto trascienda los cambios políticos? Gracias. Bueno, creo que aquí podemos, por ejemplo, reconocer lo que en ESA se ha hecho. El maestro Jorge, sin duda, con la continuidad que se le ha dado a la gestión que él ha llevado, pues ha ayudado a consolidar este proyecto. Lo que queda hacer a las demás corporaciones locales es empoderar a la ciudadanía, empoderar a la sociedad, para que cuando sucedan estos cambios de gobierno, estos cambios de administración, sea la sociedad la que le exija al gobierno que llegue que se tiene que respetar la directriz que ya se trazó, la estrategia que ya se empezó a implementar para que ésta se pueda consolidar. Porque se conocen casos de municipios donde llega una administración, no se interesan en el tema de la seguridad y se entrega al Estado. Esto es muy común con el famoso mando único, en el que llegan muchos municipios, sobre todo municipios pequeños en población, pequeños en sus corporaciones policiales, en los que piensan a lo mejor que es un reto enorme, y sí lo es un reto enorme, pero no lo quieren afrontar y entregan las corporaciones a la administración estatal para que el Estado se haga cargo de la seguridad de los municipios. Entonces, hace falta empoderar a la ciudadanía para que sea la sociedad organizada quien le exija al gobierno entrante que se tiene que mantener esta estrategia de la policía de proximidad.
Muchas gracias, Pablo. Con esto concluimos la sesión de preguntas. Muchísimas gracias por ello. Ya están compartiendo algunos de los correos, nos los pueden seguir enviando y trataremos de hacer que cada uno de los responda pues en su momento. Para finalizar nuestro webinar del día de hoy, me gustaría cerrar con una sesión de conclusiones. Cada uno de ustedes tendrá 2 minutos para poder concluir. Es un tema amplísimo, es un tema grande que nos da para mucho más, pero me gustaría que en 2 minutos pudieran estructurar una conclusión para dejársela a nuestros participantes. ¿Qué es la policía de proximidad? ¿Cómo funciona? ¿Por qué es importante para México? ¿Y cómo se puede hacer para que esta sea la semilla que genere policías profesionales que resuelvan problemas? Doctor Gerardo, muchísimas gracias por su participación. Le dejo el micrófono 2 minutos. Gracias, muy amables por la invitación. Yo pienso que una policía de proximidad es aquella que se legitima echando raíces en la ciudadanía. Una policía que más allá del discurso es para el pueblo, por el pueblo y del pueblo. Que el pueblo se siente identificado con esa policía y que comprende que la policía es la misma, esté quien esté, de alcalde, de gobernador o de presidente de la República. Porque es una institución en el sentido de aquello que se dan hombres y mujeres para que les sobreviva y que no se reinventa cada 6 años o cada 3 años. Como verán, lo que acabo de escribir es un desafío monumental para nuestro país. Quizá las únicas instituciones en este sentido que existan en el país son las Fuerzas Armadas y quizá el Banco de México, este último en un contexto internacional que le permite una continuidad transaccional por razones económicas, macroeconómicas. En el caso de nuestras policías, desde el pueblo o el municipio más pequeño hasta el más grande, o la ciudad más grande como es la Ciudad de México, el desafío es el mismo. No importa qué tan grande o pequeño sea la ciudad y la corporación, el desafío es el mismo porque los factores que erosionan todos los días a las corporaciones desde fuera, ahí están idénticos para todos nosotros. Quizá haya en algunos municipios factores más poderosos como el acecho al crimen organizado, que no se da parejo en todos los estados de la República actualmente. Pero me refiero al político y al mediático y al social, son exactamente los mismos. ¿Cómo poder hacer esto con la apropiación de la ciudadanía? Pero para eso necesitamos una ciudadanía participativa que comprenda y que actúe en consecuencia, que necesitamos los mexicanos policías sólidas para poder vivir en paz en este país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gerardo. Maestro Jorge Amador, por favor, su conclusión. Tiene 2 minutos y muchas gracias por su participación. Cómo no, muchas gracias. Yo creo que es muy importante, después de lo que hemos visto, valorar lo que significa tener profesionales de la seguridad íntegros y bien capacitados. A nosotros nos ha dado resultado en la formación de nuestros policías convencerlos de que su profesión es digna, tan digna como la de los médicos, los ingenieros, los maestros, y por lo tanto que si la sociedad y a veces sus superiores no se los reconocen, ellos tienen que autoafirmarse. Y les hemos propuesto que aspiren a lograr un nivel de capacitación, de dignificación en todos los aspectos superior al promedio de la comunidad a la que están sirviendo. Por lo tanto, dotarse de buena salud, mantener una buena condición física, alcanzar un buen equilibrio emocional, tener capacidad de empatía en el trato con los demás y sobre todo elevar su nivel cultural y académico, porque todo eso contribuye a que sean conscientes de la valía de su quehacer y de las capacidades que cada vez sean mayores para cumplir con ese propósito. Eso es por un lado. Por el otro, saco la conclusión de que nuestro gobierno federal, nuestro gobierno estatal, están en deuda con este esfuerzo. Necesitamos respaldo material, respaldo presupuestal para que se eleven los salarios, se homologuen los salarios y haya estímulos y recompensas a los buenos resultados de una gestión policial. Y finalmente, también saco una conclusión que no tocamos en este diálogo, y el crimen organizado es una amenaza sobre todos estos proyectos. Y los policías municipales no somos quienes tenemos que enfrentar al crimen organizado, pero con los modelos de proximidad podemos hacer nuestros territorios incómodos para su operación, y eso es una muy buena contribución. Pienso pues que hay mucho futuro en este modelo para nuestro país porque es muy necesario. Así es, maestro, hay mucho futuro. Muchísimas gracias, de acuerdo. Licenciado Pablo, por favor, tu conclusión en 2 minutos para cerrar ya el webinar. Te agradezco mucho tu participación.
Sí, gracias. Bien, debemos de seguir trabajando para tener esa policía que genere una identidad en el territorio en donde se encuentre laborando, que la ciudadanía haga suya esa policía, porque se sigan profesionalizando los cuerpos policiales, porque tengamos policías con vocación y no policías que se hayan metido a la institución policial porque no tenían trabajo o porque no se les ocurrió otra cosa o simplemente porque sí. Tenemos que lograr que el policía se sienta, como bien lo comenta el maestro Jorge, orgulloso de servirle a la ciudadanía. Sería sensacional si pudiéramos poner una cereza del pastel de que obtuviéramos algo de reconocimiento y de mérito por parte de la ciudadanía también. Que esta situación que vive actualmente la policía, la falta de confianza y la desacreditación a los cuerpos policiales por parte de la sociedad, pues me queda claro que se ha ganado a lo largo de los años a pulso por las malas actuaciones, por los malos elementos, por la corrupción que muchas veces ha estado dentro de las corporaciones policiales, pero tenemos que ir cambiando esa mentalidad poco a poco, hasta que la policía sea la institución pública más querida por la población, para que se pueda lograr esa dignificación, para que el policía en general en cualquier municipio de México pueda tener un salario digno y condiciones favorables para su familia, prestaciones, centros de integración, etcétera. Muchas cuestiones que hacen falta para seguir dignificando el cargo policial. Y comparto también la idea del maestro Jorge. Creo que una policía de proximidad, una policía local puede, a pesar de no atender temas directamente de delincuencia organizada, aunque muchas veces sí le toca hacerlo porque no hay quien más le entre al quite de este tema, pero es fundamental que la policía local logre hacer incómodo un terreno, una ciudad, un municipio a la delincuencia organizada. O sea, que no permita su entrada. Esto es algo de lo que en la experiencia que en lo particular tuvimos en la ciudad de Morelia, logramos. En su momento se disminuyó cuando en muchos lados empezó a incrementar demasiado el homicidio doloso. En Morelia se logró reducir la violencia, se lograron reducir los homicidios dolosos, se lograron incluso detenciones de temas de delincuencia organizada, de huachicoleo, droga, etcétera, y esto pues le brindó a la ciudadanía condiciones favorables de seguridad. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Me permitiré hacer unas breves conclusiones de la mesa. Hemos platicado el día de hoy sobre qué es la policía de proximidad, las principales experiencias en nuestro país, de cómo se han cómo se han implementado, y pues bueno, hay muchos puntos en común. Realmente es una mesa todos del mismo lado y con más o menos con la misma visión, con algunas particularidades sobre el tema de la cuestión política, pero que de todos modos están vinculadas y abonan hacia el mismo punto. En primer lugar, la policía de proximidad tiene un componente muy particular de participación ciudadana. Las policías tienen que acercarse a los ciudadanos. Este es el primer paso. Se tienen que convertir en el policía y no la policía ante visión. Tienen que ser mi policía. Esa es una parte fundamental para poder pues, empezar con este punto. Hay un fantasma que siempre está a la mano y que se tiene que combatir paralelamente, que es la corrupción interna. No podemos desarrollar policías de proximidad suficientes, autosustentables y constantes si no se erradica el tema de la corrupción, que afecta prácticamente a todas las áreas de nuestra administración pública en los 3 niveles. Se requiere forzosamente una voluntad política, se requiere que haya quien apueste por estos modelos, que ceda el control interno de las policías a profesionales como los panelistas que tenemos el día de hoy, para que esto se pueda separar. Si no hay voluntad política, dada nuestro modelo gubernativo en México, va a ser muy difícil que esto se transite a una policía legalista y una policía comunitaria eventualmente. La parte de la evaluación es fundamental. Si no hay evaluación por parte de los ciudadanos y no de los medios de comunicación o de ciertas organizaciones, va a ser imposible que esta policía se arraigue. Los ciudadanos tienen que conocer a la policía y las policías tienen que enfocar toda su capacidad de evaluación, de estadística y de indicadores a poder entender estas características. Si las policías municipales entienden que la ciudadanía los conoce, los respeta, los valora y cómo ha cambiado esta percepción y cómo ha cambiado esta evaluación, entonces sabrán cuál es el camino a trazar. Tenemos que saber cuáles son los indicadores para evaluar y cuáles son los indicadores para poder realizar políticas. La incidencia delictiva, por cómo se mide en nuestro país, es difícil que nos permita hacer una evaluación de alguien, pero definitivamente es un indicador que nos va a permitir saber qué decisiones tomar. Algo que es fundamental es fomentar el desarrollo policial. No puede existir policía de proximidad
si no se fortalece la dignidad policial, si no se fortalecen las capacidades de profesionalización, los salarios, las vocaciones, y hacer una carrera policial como tal. Si esto no existe, por más que implementemos los modelos y le pongamos los nombres y los uniformes que queramos, no va a haber policía de proximidad. Tenemos que lograr que la gente confíe en su policía, que lo conozca y que lo identifique. Finalmente, me ha tocado a mí mencionar en algunas pláticas, ¿cómo podemos como ciudadanos saber que esto está llegando a cabo? Yo les hago una pregunta a todos ustedes, a los que nos escuchan. ¿Quién de ustedes quisiera que sus hijos fueran policías? No puedo ver aquí las manos levantadas, pero seguramente pocos nos dirían que sí. Cuando cambiemos esta respuesta, cuando nos sintamos orgullosos de nuestros policías y nos gustaría que nuestros hijos se convirtieran en un policía, estaremos ya mucho más cercanos de este modelo policial. Así como confiamos en nuestro médico, así como le entregamos nuestra salud, así tenemos que ser con las policías, porque al final las policías son los médicos de la sociedad en términos de conflicto social y delitos. Es un tema que nos da para mucho, mucho más. Traté de captar los mejores y los más importantes puntos. Podemos seguirnos platicando, pero se nos ha agotado el tiempo. Les agradezco muchísimo a todos ustedes la presencia, por aguantarnos durante toda esta hora y media. Es un tema muy, muy importante. Muchísimas gracias a los tres, doctor Gerardo, maestro Jorge, maestro Pablo. Muchas gracias por su participación, sus puntos y su experiencia son ejemplos para este país. Considérense pioneros en este tema y estarán en el panteón de los que han logrado cambios importantes en la policía, tan urgentes como son. Mi nombre es Leonel Fernández, les agradezco mucho y cedo la palabra a Daniela para cerrar el foro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, reitero este agradecimiento y para cerrar este espacio de interacción agradecemos a USAID y al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al público su asistencia a este webinar. Y también los invitamos a que se inscriban a nuestro último webinar de este ciclo, que es Implementación de audiencias públicas y mecanismos de mediación a partir de la visión de jueces cívicos implementadores, el cual se va a llevar a cabo el siguiente miércoles 8 de julio. También los invitamos a visitar la página del Secretariado para consultar las guías de justicia cívica, donde podrán conocer los componentes del modelo, su diseño, desarrollo e implementación. En unos momentos les estaré compartiendo el link en el chat. Que pasen buena tarde, hasta luego y bueno, muchísimas gracias, los esperamos. Muchas gracias, hasta luego. Luego, gracias.